Buenas tardes a todos. Aquí estamos de nuevo en otro episodio de Green Connections, hoy acompañado por Jaime Barrón de UFlow. Jaime, buenos días, ¿cómo estás? Tardes. Hola Guido, buenas tardes. Nada, muy contento aquí de compartir este espacio con ustedes y agradecido con la invitación. Perfecto. Jaime, juntos con todo el equipo de UFlow, está participando en el programa de aceleración organizado por CleanTech Hub aquí en Colombia, eh, que forma parte de la red de Climate Kick en Europa. Nosotros muy feliz tener a Jaime hoy con nosotros. Antes de entrar en UFlow, su producto, etcétera, queremos conocer un poquito de Jaime. Jaime, ¿cómo llegaste a ese punto? ¿De dónde, por dónde salió o empezó ese camino de usted para estar, digamos, en pro al planeta? Bueno, esta es una historia bien interesante porque todos hablamos de que desde pequeños tenemos ese pensamiento de trabajar por el planeta y sí me pasó mucho de pequeño en ese momento. Es un poco gracioso. Yo estuve muy metido desde pequeño en todos los temas de la naturaleza, de trabajar por el planeta. Siempre me gustó todo lo que en su momento, estamos hablando de hace que 20 años yo creo, empezaron a salir unos canales de información como era Discovery Channel y todo, que ahorita son como 10 20 canales y yo era muy metido y muy conectado en toda la información que daban ahí. Me gustaba, me encantaba un programa que daban los sábados se llamaba creo que la hora salvaje o algo así, Gran Animales. Entonces siempre estuve metido con todo el tema de naturaleza por ese lado. Fui creciendo y de alguna manera no me desconecté, siempre estuve metido por conocer y muy curioso con toda esta información. Em, ya una vez me gradué del colegio y demás, empecé a trabajar y ahorita estamos hablando con Gideon de que yo empecé a trabajar en el sector financiero, y a su vez, mientras iba trabajando en el sector financiero, pues iba haciendo mi carrera como ingeniero ambiental, que fue lo que de alguna manera me empezó a dejar esa huella de siempre estar comprometido con el planeta. Y cómo empecé a estudiar ingeniería ambiental también es una historia bien interesante porque yo en principio iba a estudiar ingeniería industrial. Es que de alguna manera me interesaba mucho esa carrera y por cosas de la vida digo que las cosas siempre pasan por algo. Yo estaba postulándome a una universidad mientras estaba trabajando y demás. Y pues estaba haciendo acceso a un crédito de la universidad y por cosas de la vida pues no hubo aprobación del crédito, pero alcancé a vivir como 2 semanas de ingeniería industrial y hubo una clase que me encantó de legislación ambiental y ahí fue donde de alguna manera tomé la decisión y estudié ingeniería ambiental y siempre durante todo el tiempo que estudié y luego que empecé a trabajar, que aunque no estaba ejerciendo en el momento en el sector financiero, siempre tuve esa vocación y después de un tiempo ya de terminar ese proceso laboral en sector financiero, pues cambié y me vine al lado emprendedor, que es una historia completamente diferente. Y empezamos a trabajar junto con mi co-founder en este proceso de UFlow en el que ya llevamos unos 4 años ya y trabajando por la sostenibilidad y el tema de reducción de huella de carbono que nos llama mucho la atención. Sí, bien interesante. Entonces, ya estás usando toda esa experiencia del sector financiero a lo bien um, para ese planeta. Qué bonito. Jaime, ¿de dónde salió esa idea para lanzar UFlow? ¿Eso fue en conversaciones o tú has visto molestias porque muchas veces salen de las molestias esas ideas? ¿Por dónde nació esa idea? Pues mira que es una otra historia también bien interesante porque yo empecé a emprender desde la universidad con un grupo de compañeros de universidad. Empezamos a hacer un modelo de negocio completamente distinto, pero pues cada uno desde su experiencia el cual no funcionó. Usualmente las primeras experiencias de uno como emprendedor no funcionan. Pasé a hacer un tema yo solo, de emprender yo solo en más con seguridad industrial. Y aunque es un tema interesante, digamos que no me llenaba full
lo que yo quería hacer, sino que no me generaba como esa satisfacción 100% de lo que quería. Compartía en ese momento de mi emprendimiento solo, compartí espacio de oficina con mi co-founder ahorita, que es mi hermano y que ahorita pues, él está en España. Y empezamos a hablar en una de esas quedadas tarde trabajando, empezamos a hablar de temas de sostenibilidad, porque pues, él tiene una empresa también, está incursionando en temas de sostenibilidad y economía circular y demás, y pues desde mi rol de ingeniero, pues estaba dando algunas ideas. Y empezamos a hablar de reducción de huella de carbono y empezamos a enlazar, nos gusta la bicicleta, entonces empezamos a ver cosas de bicicleta, movilidad sostenible. Estábamos hablando antes de pandemia, pues había una comunidad interesante de movilidad sostenible, pero digamos que no se había acentuado ni se había fortalecido como después de un tiempo para acá. Y empezamos a trabajar sobre un modelo de negocio que no es el que tenemos ahorita, sino que la idea nació de otra forma, pero la fuimos transformando a lo que es hoy, que usualmente también eso pasa, que uno va iterando y se va dando cuenta que de pronto por ahí no es, y empieza a llegar al producto o a la solución que tenemos a hoy. Entonces, sí nació de unas conversaciones de tarde-noche trabajando y botando ideas y empezamos a construirla y ya hoy es lo que es YouFlow en este momento. Sí, entonces ese proceso de iteración y tratar de pivotear hacia tu público, tu audiencia, siempre es un proceso. Em, ¿Qué fue la parte dura? Encontrar como el dolor de tu cliente. Eso fue que la solución todavía no se maduró. ¿Cómo fue esa búsqueda? Pues bueno, hubo varios momentos, yo creo que importantes en ese momento de iterar y de pivotear y de conocer ese mercado. El primero, la audiencia, porque cuando arrancamos con YouFlow, pues que es una aplicación web app que crea comunidades y te ayuda a reducir tu huella de carbono personal mediante el registrar tus viajes que hagas de movilidad sostenible. A ese punto que estamos hoy y que empezamos, pues algo completamente distinto. En un principio estábamos hablando de que queríamos que es más, empezamos con bicicleta y ahorita manejamos diferentes tipos de movilidad, pero en principio estábamos hablando de un tema más de publicidad, de cómo desde las bicis de cada una de las personas hacíamos publicidad, pero después lo fuimos transformando en lo que es hoy y en uno de los momentos creo que más difíciles fue encontrar ese mercado en el que realmente agregábamos valor, que a hoy ya lo tenemos más direccionado y que de alguna manera nos permitió todo lo que fue, pues nosotros constituimos la empresa y al mes inició confinamientos, pandemia y demás. Entonces tuvimos como ese golpe de que, bueno, el tema de publicidad no va a funcionar hoy, pues porque no es, y empezamos a cambiar el modelo de negocio y a entender que el tema de reducción de huella de carbono por ser sostenible y usar vehículos sostenibles generaba más valor que el tema de publicidad en ese momento. Pues así fue, creo que eso fue lo más difícil, cambiar el modelo, porque a veces uno se enamora con la idea inicial, pero tiene que ser lo suficientemente flexible como para cambiar de rumbo y darse de cuenta de pronto hacia dónde lo va llevando el mercado, ¿no? Y eso también requiere pues, de mucho hablar con clientes y entender cuál es la necesidad y, bueno, irlo transformando en ese negocio que tenemos ahora. Ya. No, el tema del BC, cómo integrar, digamos, en la mezcla de las ofertas de movilidad, especialmente en áreas urbanas. Me fascina. Soy holandés de origen, tengo que confesar. Entonces, nosotros usamos mucho el BC. Esos de 8 meses a 80 años más o menos. Entonces, casi nacimos en eso. Pero hay una pregunta que ahí siempre surge y eso es cuando vamos a incorporar el bici, digamos, en ese mezcla de diferentes ofertas, ¿cómo podemos competir con el carro? ¿Sí? ¿Cómo tenemos que convencer los que andan en carro para subir un bici o tenemos que hacer mejor para los que quieren bici? ¿Cómo ustedes están viendo esa oportunidad? ¿Empresas de pronto tienen un rol en eso? Cuéntenos. Sí. Yo creo que en ese cambio de rumbo estratégico de YouFlow
identificamos que en ciudades como, particularmente como Bogotá o países como Holanda, que tú muy bien lo dices, están empezando a crearse o se vienen creando esas comunidades de movilidad sostenible hace ya varios años. Bogotá tiene la particularidad de que en infraestructura estamos hablando que tenemos más de 600 kilómetros de ciclorrutas y eso compite con cualquier ciudad europea, como tú bien lo sabes. Y de esta manera empezamos a ver que cada ciudad o cada región empezaba a construir sus modelos de movilidad sostenible. Eh, Bogotá creó algo muy interesante que se llaman los planes integrales de movilidad sostenible, que son los PIMS, y de esta manera lo que hace es que las empresas empiezan a promover la movilidad sostenible con sus colaboradores. Entonces de ahí es que donde empezamos a identificar que ese realmente es el propósito de las empresas, crear como esas comunidades donde se pueda promover la movilidad sostenible. Y lo que tú dices, bajarse del carro, que es lo más difícil, porque en esta comunidad o en países latinoamericanos el carro se evidencia como un modelo de estatus, ¿no? Entonces no es un medio de transporte, sino un medio de estatus donde me tengo mi carro y la principal molestia de la mayoría de ciudadanos hoy es el tema de movilidad por los carros. Cuando nos damos cuenta de que realmente la necesidad de las ciudades hoy es mover personas y no mover vehículos, es donde empezamos a entrenar y de alguna manera sensibilizar mediante la comunicación de esos PIMS a los colaboradores y entender que hoy el modelo ha cambiado. Las ciudades, como ha sucedido, empezaron a entender ese modelo de la ciudad a los 15 minutos, que es cómo realmente puedo tener dentro de mi área donde me encuentro, acceso a todo lo que necesito muy cerca y que no necesite yo tener un vehículo para moverme y empezar a generar esos cambios graduales, porque cambiar hábitos no es fácil. Usualmente cuando uno va a cambiar hábitos lo hace de manera gradual, no lo hace de una forma drástica, sino que lo va haciendo gradualmente. Y de esta manera empezamos a identificar que uno de los aspectos importantes es la comunicación y cómo desde la comunicación al interior de las empresas generamos ese cambio de hábitos. El segundo aspecto, pues para lograr este cambio de hábitos es el tema de gamificación. Entonces, lo que hacemos es gamificar esos procesos, es cómo hacemos con que los colaboradores de las empresas de alguna manera sean recompensados por tomar estas buenas decisiones. Entonces, dentro de nuestra solución, lo que hacemos es entregar premios, sean, no sé, plataformas digitales, todo lo que es bonos de regalo, en fin, y la empresa también empieza a comprometerse y puede entregar tardes libres, temas más emocionales, y vamos encontrando cuál es el camino más adecuado en cada una de las comunidades, porque cada comunidad es diferente. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con universidades, hemos tenido la oportunidad de trabajar en empresas como Sura, como Movistar, como universidades tanto públicas como privadas, Distrital, Santo Tomás, y de esta manera hemos identificado que los públicos varían, ¿no? No todos los públicos tienen las mismas necesidades. Y eso ha sido un punto también interesante en cómo llegarle a esas audiencias diferenciales. Y el tema de gamificación se termina con algo muy interesante que es la métrica. Cuando tú como individuo dentro de nuestra app tienes la posibilidad de entender si registras un viaje en transporte público o caminando o en bicicleta o en algún vehículo eléctrico, sea bici, patineta, moto, vas evidenciando en cada uno de los viajes que registras cuál es la reducción de huella personal. Entonces, en la reducción de huella personal tienes el impacto que tú generas positivo en cada una de estas acciones que generas. Y a su vez la empresa, con su comunidad, empieza a entender también cuál es el impacto positivo de promover la movilidad. Entonces, la data es el tercer pilar, digamos, que nos ayuda también a generar ese cambio de hábitos y entender y sensibilizar a los usuarios de cuál es su reducción de huella personal y las empresas de huella de carbono corporativa. Y ahí en ese punto también nos apalancamos con la Secretaría de Movilidad y a través de unas sesiones que empezamos a tener con ellos, logramos certificar nuestra reducción de huella de carbono. Entonces, la reducción de huella de carbono la tenemos certificada con la Secretaría de Movilidad y eso genera también tranquilidad para las empresas de que los datos que están originando desde cada uno de los viajes que se registran pues son verídicos y de alguna manera están aterrizados al modelo de ciudad como lo es hoy Bogotá. Me fascina el tema porque yo, pues en mi cabeza, yo estoy, por supuesto, comparando mucho con lo que está pasando en Europa. Y hay, cuando vamos a contextualizar
El contexto colombiano es muy, muy distinto, en general, el contexto de Latinoamérica. En Europa necesitamos bicis como en la infraestructura, eso es parte del bien público, entonces el gobierno tiene que ser el proveedor, ¿no?, de infraestructura cerca de las estaciones de trenes o metros, etcétera. Ah, o están dando subsidios digamos, deducciones en tu impuesto sobre la renta cuando tú vas a comprar un bici. Em, en Colombia, el rol de las empresas es clave, creo, del sector privado. Y siento, Jaime, por favor, me confirma, siento que ellos tienen que asumir ese rol porque hay un vacío, digamos, desde el sector público. Y quiero saber cómo ustedes desde UFlow están trabajando con las empresas para llenar ese vacío. De acuerdo, mira, hoy en varias regiones, particularmente, por ejemplo, el Valle de Aburrá, lo que está Antioquia, generó hace un par de años un modelo que es muy similar al de Bogotá, que se llama, no son PIM, sino PEMES, Plan de Movilidad Empresarial Sostenible, el cual sí es obligatorio para las empresas públicas y privadas con más de 500 empleados y que ha permitido que de alguna manera esto esté muchísimo más, digamos que interiorizado con esas empresas que están radicadas allá. En Bogotá, este decreto de PIMS aplica para el sector público, lo que son todas entidades públicas. Sin embargo, el sector privado aún no está incorporado en ese proceso. Por eso, lo que tú dices de apalancarnos con las entidades privadas es supremamente valioso, porque dependiendo de su estrategia de sostenibilidad que tenga cada una de las empresas, van identificando y que tengan también medida su huella de carbono, van identificando pues cuál es el camino más adecuado para lograr ser carbono neutros. Entonces empiezan a mirar estrategias al interior de cómo vuelvo carbono neutro, y una de las estrategias que usualmente se pasa por alto es la movilidad sostenible. Entonces la movilidad sostenible es una estrategia muy, muy potente. Estamos hablando, y por ponerte un ejemplo, 25 personas, el solo hecho de que 25 personas estén conectadas y estén trabajando por la movilidad sostenible, colaboradores, puede llegar a ayudarte a reducir 1 tonelada de CO2 al mes. Entonces, cuando tú identificas cómo puedes, de alguna manera, con tu mismo equipo, generar conciencia y a su vez lograr reducir huella de carbono, entiendes que es una estrategia muy potente también en términos de sostenibilidad para apalancarse y lograr esos objetivos que se generan de reducción de huella cada una de las empresas, y no enfocarse usualmente en lo que tradicionalmente se trabaja, que es reducción de energía, consumo, reciclaje y demás, que es importante, pero son estrategias que en algún punto se estancan en un momento. Ya. Entonces, ahí ustedes están atendiendo, digamos, en dónde le duele a la empresa y eso es cómo pueden reducir su huella de carbono en general. Y un programa, digamos, de movilidad sostenible, eso encaja perfectamente en su estrategia de sostenibilidad a largo plazo, me imagino. Sí, la idea es que esto sea un plan a largo plazo que se disponga como parte de esa estrategia anual y que año a año se pueda ir generando esos objetivos. Pongo un ejemplo, en el PMS de Valle de Aburrá obliga a que las empresas en los 2 primeros años logren el 20% de reducción de emisiones, el 10% el primero y el 20% el segundo. Y ahora que tú hablabas de Europa, se vienen unas estrategias bien interesantes, por ejemplo, en Madrid, donde está mi co-founder, y es que se viene la ley de movilidad sostenible, que va a suceder algo muy similar a lo que está pasando acá, y es empresas de más de 500 empleados tengan esa obligatoriedad de tener esos planes bueno, que allá tienen otro nombre, que son los planes de transporte de trabajo, o los PTTs que llaman allá, y están empezando a generarse unas iniciativas diferentes en cuanto a ciudades también, los PEMUS, que son los planes de movilidad urbana sostenible, y que aplican para ciudades o municipios mayores a 5.000 habitantes, y que tienen esa obligatoriedad de tener zonas de bajas emisiones, es decir, zonas de la ciudad donde no pueden entrar vehículos a combustión, y todas estas iniciativas que se están generando desde, como tú lo dices, de lo regulatorio, y que
que en Europa pues, están muy conectadas a llegar a esa meta de reducción de huella a 2050. Entonces, en ese modelo creo que estamos de alguna manera desde Colombia muy alineados en ese proceso. Sí, sí, no, es chévere. Y yo creo que necesitamos, por supuesto, mucho más. ¿Usted qué cree, Jaime, para poder hacer, digamos, que realmente vamos a realizar ese cambio que digamos, por milla o kilómetro transitado en la ciudad? ¿Cómo, cómo vamos a lograr ese siguiente paso? ¿Cómo que eso va a ser como un cambio sistémico, que no solamente algunas empresas que están haciendo su reporte sostenible, pero también digamos, los MIPYMES se suban y lo demás? ¿Cómo vamos a lograr? Mira, hay una iniciativa que tú lo mencionabas y es como empresas, perdón, como países como Holanda, Francia, Alemania, hoy les pagan a sus ciudadanos por moverse de forma sostenible. Yeah. Hoy, Ujú. por kilómetro recorrido están dando, o del país, no sé, céntimos de euro, 0,20 por moverse de forma sostenible. Y esto yo creo que incentiva de alguna manera distinta la forma. Por eso nosotros empezamos a trabajar la gamificación también, porque vimos que algunos modelos Yeah. de modelo de reto recompensa funcionaban muy bien. Yo creo que eso también ayuda, aunque no debería ser la única estrategia, yo creo que también deberíamos empezar a entender desde nuestro día a día cómo logramos aportar nosotros como ciudadanos. Y ese puntico de sensibilización que a veces suena muy, como muy, como un sueño, digamos, que cada persona logre entender eso, pero cada vez vemos que el modelo y las nuevas generaciones vienen con un modelo de pensar distinto. Lo hablábamos hace poco en una reunión, y es que hoy los jóvenes, su aspiración principal no es tener un vehículo, arrancando por ahí. Entonces, jóvenes de 25 años hacia abajo, su aspiración no es esa, y de ahí ya empezamos a generar un cambio. Y otro punto importante, perdón que me extienda acá, y es el tema de los niños. Yo creo que a los niños se les Yeah. está generando una conciencia muy distinta, y los niños son agentes de cambio dentro de la comunidad. Y eso a veces nosotros no lo vemos tan claro, y me gustaría aquí hacer una mención interesantísima de un proyecto, de dos proyectos que se trabajan en región, Bogotá región, como es Biciparceros y Bicicar, que son dos iniciativas que están enfocadas solo en la bicicleta, pero que trabajan por la movilidad sostenible con los niños, y cómo lo hacían, cómo sacaban a los niños del aula con la bicicleta y los hacían conocer su entorno, y porque bueno, trabajar Ujú. con ellos es distinto, cada modelo de educativo que estaban generando ellos, lo que permitía era que los niños de diferentes edades conocieran su entorno, su ciudad, de alguna manera, y cambiaran la visualización de ellos en la sociedad. Sabemos que una de las iniciativas que me gustaba bastante es cómo ellos, a modo rebaño, llevaban y traían a los niños desde su casa hacia el colegio, y por donde ellos pasaban, los niños generaban un cambio dentro del entorno. Entonces, Yeah. como también desde ahí, desde esa semillita que se empieza a generar desde pequeños, podemos llegar a generar esos cambios de hábitos y a entender que desde una sola persona podemos generar ese objetivo de, oiga, hay que reducir huella de carbono, hay que ser más sostenibles. Desde ahí, más todo lo que ya dije, perdón, va extendido ahí, Yeah. es muy Yeah. importante. Ya, no, bien interesante. Bueno, vamos a hablar un poquito de números. Aquí también tenemos varios que están interesados en esos tipos de empresas porque lo ven como eso, como el futuro. ¿Cómo ustedes miran, digamos, cómo miran ese progreso desde adentro? Ustedes están viendo por kilómetro recorrido, bicis instalados a través de los programas que tienen con las empresas. Cuéntanos un poquito sobre modelo de negocio. Bueno, nosotros lo que trabajamos es un modelo B2B, es decir, pues le vendemos la tecnología a las empresas. Entonces las empresas se conectan con los tres paquetes dependiendo de la, del interés, ¿no? Obviamente el número de empleados es un factor también, en donde se adecuan a un plan o a otro. Dentro de los planes que nosotros trabajamos, pues tenemos
diferentes alcances, y uno de ellos es todo lo que podemos apoyar desde comunicación. Te comentaba que para nosotros la comunicación es un pilar interesantísimo e importante de cómo de alguna manera llegar y hacer crecer estas comunidades de movilidad sostenible. Y de esta manera lo que hacemos es, con un fin mensual, que puede ser por usuario o puede ser dependiendo de un número de usuarios en adelante, empiezan a tener esa comunidad, ¿no? A crear esa comunidad de movilidad sostenible, a tenerla documentada, porque creamos un dashboard donde las empresas pues, conocen en su día a día cómo van creciendo los indicadores de esta comunidad. Y como te comentaba, de 25 usuarios conectados en adelante puedes generar una tonelada de reducción mensual. Algunas universidades, pongo aquí un ejemplo de un caso de éxito con la Universidad Distrital, logramos que casi que una tonelada semanal en algunos meses del año que se lograron con los estudiantes que se conectaban y participaban en los retos y demás. Entonces, estos modelos de trabajo permiten eso, que se puedan ir, y el seguimiento, ¿no? El seguimiento es muy importante, hacer esas reuniones de seguimiento donde trabajamos junto con la empresa y miramos las estrategias y entendemos la comunidad, ayuda bastante a que los objetivos que se plantean dentro de los planes de movilidad sostenible se cumplan, ¿no? Y se lleguen a esos números. Y yo creo que siempre, y lo hemos hablado, lo que se mide de alguna manera se puede mejorar. Si no se mide, pues es muy difícil mejorarlo. Entonces, bajo ese modelo de medición, de seguimiento y demás, llegamos a esos propósitos. Nosotros tenemos un, un, un indicador que es desde el 10% de tu comunidad en adelante. O sea, mínimo tú deberías tener el 10% conectado en movilidad sostenible. Ahora que nosotros medimos, hace más o menos unos 6 meses incorporamos la medición de transporte público. Llegar a este 10% es muy sencillo. ¿Por qué? Porque por lo menos el 10% de tu comunidad sí o sí se mueve de transporte público y eso nos ha ayudado a crecer en indicadores de alcance. Ya, no, y adopción en general de diferentes modos o tecnologías, a los 10, 15% como un tipping point. Después, más gente están viendo el uso, entonces lo van a copiar. Entonces, sí, yo creo mucho en eso también. Yeah. UFlow, Jaime, en 5 años, ¿en dónde estamos? Nosotros en 5 años, me encanta esa pregunta, ¿sabes? Estamos empezando en Europa abriendo mercado, entonces en 5 años tenemos que estar sí o sí posicionados en Europa como una solución de, de, pues, de trabajo con las empresas y con la ley de movilidad sostenible. Creo que nos va a ayudar muchísimo. En Latinoamérica queremos avanzar también, porque en 5 años nos gustaría estar muchísimo en países como puede ser México. Nos ha gustado mucho el modelo de México. Y ya estando pues en Europa y Latinoamérica, digo que el cielo pues es muy, muy, muy fácil de lograr, porque pues es la entrada a España, tienes Francia, tienes Reino Unido, tienes Holanda, bueno, es más fácil como comunidad europea hacer esa escalabilidad y yo creo que dentro de 5 años sí o sí España y México tenemos que estar. Qué chévere, qué chévere. Jaime, ustedes como equipo están participando en nuestro programa de aceleración, Climate Accelerator. Me gustaría escuchar también cómo fue esa experiencia los últimos meses, cómo fue trabajar ahí en el cohorte con otros emprendedores como ustedes. Yo creo que ha sido muy enriquecedor aquí. Yo les agradezco muchísimo a ustedes todo el apoyo. Yo creo que uno de lo que valoramos bastante en este proceso de Climate Accelerator ha sido, obviamente, pues las mentorías, que ha sido muy enfocalizada realmente a lo que uno como empresario debe tener en cuenta. Uno a veces identifica que tiene algunas fortalezas de algunos temas, pero hay otros que se le escapan y que de alguna manera pierden en el día a día pues, tanto el emprendedor como el empresario. Y ha sido muy valioso cada una de las sesiones, tanto con los mentores individuales como las grupales, entender también en qué podemos mejorar, que todo es un proceso de mejora, y entender el hoy de cómo que puede mirar el mercado, cómo se está moviendo el mercado en digital. Bueno, hay muchas cosas que realmente hemos aprendido bastante y hemos valorado mucho. Te comentaba que en uno de los eventos que estuvimos la semana pasada conocimos otros emprendedores que han pasado por el programa y todos han dicho lo mismo. Realmente es muy valioso y nos aportan en esos temas que realmente debemos tener claros como empresarios y no dejar pasar y que es
muy valioso. Realmente valoro muchísimo eso y obviamente que estén enfocados en sostenibilidad y en cómo mitigar reducción, el impacto del cambio climático, pues a nosotros nos Sí, fascinan todos estos programas realmente. sí. No, perfecto. Y Jaime, la última pregunta de hoy. De pronto unas palabras para los jóvenes que están escuchando dicen, yo quiero hacer algo para el planeta, pero yo tengo un trabajo tan chévere aquí. Me estoy ganando mes a mes muy bien. Ahora me tengo que saltar en esto como emprendedor. ¿Cómo vas a convencer a ese joven para hacer ese salto? Bueno, o sea, no les puedo garantizar que el camino sea más fácil o más difícil. Usualmente los emprendedores nos quitamos ese tema de salir de la zona de confort. Cada modelo o cada camino de las personas es muy personal, pero si de alguna manera deciden y los puedo motivar en que cambien su modo de trabajo actual, yo creo que emprendan en algo que realmente les apasione, ¿sí? Que al levantarse e ir a trabajar, pues no sea ir a trabajar, sino realmente sea algo que los motive y que no generen ese freno que a veces levantarse, madrugar o alguna cosa, que no les toque hacer las cosas. Yo soy muy convencido de que a nosotros no nos debe tocar hacer algo, debemos hacerlo porque nos llama la atención, porque nos gusta y ese es el consejo que les daría, hoy hagan algo que les llame la atención, que los llene. Si de alguna manera los llena, pues estar como empleado, pues la carrera de ahí para arriba es valiosa, pero si quieren de alguna manera también dejar huella y trabajar por sus sueños y pues, lo que les gusta, emprender es un camino muy, muy bonito y que genera mucha satisfacción en ese sentido. Sí, qué bueno, qué bonito. Jaime, quiero decir muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en este espacio. Sí, John, a ustedes muchísimas gracias a ti y bueno, no, a todos los que estuvieron conectados, pues muchas gracias también. Igual, para todos que estaban conectados con nosotros hoy, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos aquí en este espacio de nuevo en 2 días, la misma hora. Por ahora, les deseo un feliz noche.